Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que estén todos bien, se encuentren bien. Vamos a continuar con la clase 15 de aire acondicionado y la clase anterior la habíamos terminado, habíamos empezado a ver un poquito de lo que eran el gas R410. Yo le había dicho que íbamos a continuar porque hay varias pautas que tener en cuenta, ¿sí? El R410, a diferencia del R22, es un gas blend. ¿Se lo conoce blend por qué? Porque es una mezcla. El R22, el gas R22, ¿sí? El primer gas que hay para aire, es un gas puro. ¿Con esto qué quiero decir? Ustedes cuando vayan a hacer un service, ¿sí? Cuando vayan a hacer un service, se van a encontrar con equipos de aire acondicionado que no están enfriando o están enfriando poco, pero queda parte de la carga, no se pierde todo. No se pierde todo siempre y cuando la pérdida esté en alguna de las 4 tuercas que tiene de interconexión con la cañería, ¿no es cierto? Entonces queda parte del refrigerante, pero ¿qué pasa? Si le falta un poco de refrigerante ya no rinde el equipo, ¿no? Trae consecuencias. Entonces, yo puedo completar la carga, ¿sí? Le puedo completar la carga y luego buscar la fuga, ¿no es cierto? Con R22, porque es un gas puro. Ahora, ¿qué pasa con el R410? El R410, ¿sí? Es un gas que es mezcla. Es mezcla ese gas. Yo acá lo anoté, ¿sí? Que tiene el 50% de gas de un gas llamado R125 y el 50% de otro gas llamado R32. Esos dos conforman el R410. ¿Está bien? En el envase que viene en su color rosa para distinguirlo. Bien. Ahora, hay un detalle. ¿Sí? Hay un detalle que de paso se lo noto así le queda. Siempre acá, siempre se carga líquido, en fase líquida. Por eso vimos el otro día el tema de la válvula dosificadora en el manifold para que no le ingrese totalmente líquido al sistema y pueda llegar a dañar al motocompresor, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué siempre hay que cargarlo líquido? ¿Cuál era el motivo? El motivo era, como le había dicho, que es mezcla estos dos gases, y para que este gas sea realmente efectivo, tiene que entrar el 50% de cada gas. Y ese 50% de cada gas se da cuando está en estado líquido. Cuando la composición está líquida, está el 50% de cada uno. Ahora, cuando está en estado gaseoso, el gas, ya ese porcentaje de gas varía. ¿Por qué? Porque el R32, ¿sí?, tiene un punto de ebullición diferente al R125 y está en estado gaseoso mucho más rápido que el otro. Entonces, lo que está en estado gaseoso, la mezcla esa no es la adecuada. ¿Está bien? Entonces, si yo cargo un aire acondicionado con la garrafa hacia arriba, con el pico hacia arriba, digamos en esta posición, ¿no es cierto? Si yo agarro la garrafa, abro y empiezo a cargar con la garrafa en esta posición, va a salir gas gaseoso, ¿sí? Sale en forma de gas. Si yo le invierto, va a salir en forma de líquido. Entonces la manera correcta de cargar un aire con R410 es de esta manera, ¿sí? Es de esta manera. Entonces, creo que tengo la imagen acá, de paso les muestro que es una balancita, ¿sí? Es una balanza, es una unidad, acá tenemos la unidad condensadora, ¿sí? Con la balanza, una balanza común, no es una estación de carga ni nada, pero es una balanza digital donde te permite poner en cero. Una vez que vos tenés el envase arriba, pones la tara en cero y te va a ir marcando lo que va a ir ingresando, ¿sí? Lo que va a ir ingresando. Bueno, pero fíjense que acá el envase tenemos con el pico invertido. Eso sería la posición correcta, ¿no? La manguera amarilla al recipiente y la manguera azul al sistema de baja, porque siempre hay que cargarlo el equipo funcionando en frío. ¿De
Les recuerdo, siempre tengan presente eso. El equipo hay que ponerlo en frío para poder cargarlo, porque si yo lo pongo en calor, la presión en funcionamiento del sistema es muy superior a la presión que tiene la garrafa, por consiguiente nunca va a ingresar gas. Entonces, esto a tener muy en cuenta. Siempre líquido, y el motivo es ese, porque estando gaseoso el porcentaje de mezcla es mayor de uno que de otro y no va a rendir el sistema, no van a rendir. Bueno, otro dato importante cuando se vaya a cargar. Vieron que yo les decía que cuando van a ver un equipo que tiene gas R22 y le falta un porcentaje de presión, ¿sí? Un porcentaje de cantidad de refrigerante, ese gas que tiene, perfecto, lo puedo utilizar. Le puedo completar con otro gas que yo tengo y va a andar bárbaro. Ahora, ¿qué pasa cuando voy a ver un equipo de R410, ¿sí? Que le falta gas refrigerante? Acá la cosa cambia porque solo se puede recargar el 40% de su carga completa. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder agregar gas refrigerante no puede superar el 40%. En definitiva, le tiene que quedar el 60% de la carga original al equipo para yo poder completar. Si tiene menos del 60%, hay que liberar todo el gas que tiene y hacer una carga completa, desde cero, ¿sí? Entonces, ven acá, yo se lo escribí. Solo se puede recargar el 40% de su carga completa. Caso contrario, hay que realizar una carga desde cero, ¿no? Completa. Bien, acá yo les hice esa tablita que les escribí el otro día, donde les doy las pautas en el orden práctico para saber cómo podemos deducir que perdió tanto. ¿Sí? Es muy difícil, pero esta tablita que yo les voy a dar está bastante acertada a lo que es lo que le faltaría. Porque, por ejemplo, el tema es así. Yo voy a ver un equipo, un día de 30 grados, lo ideal es que funcione aproximadamente con 127 PSI, 130, 125, más o menos en ese margen. ¿Está bien? Eso es lo que sería más o menos en un día de 30 grados, va a estar. Por eso yo acá le pongo aprox, porque esto, ¿sí? Está muy cerca, pero no es finito el número, ¿está bien? Pero un día de 30 grados más o menos un equipo funcionando bien, a pleno, va a tener esta presión, unos 127, 130, un poquito menos, por eso les decía. Bien, ahora resulta que yo voy ese día de 30 grados, pongo el manifold y me indica que tiene 100 PSI. ¿Cómo sé yo que tiene, cuánto perdió en porcentaje? Bueno, voy a agarrar, ahora voy a borrar esto, pero voy a agarrar esa cifra, estos 127, y le voy a sacar el 40%. ¿Sí? A 127 le saco el 40% y me va a dar un valor. ¿Qué es ese valor? Los PSI que tiene que tener el sistema como mínimo. Entonces, en base a lo que me dé, yo ahí decido si lo puedo completar o libero todo el gas que tiene y hago una carga completa. Bien, yo ahora voy a borrar esto y voy a hacer ese ejercicio que le estoy diciendo en base a la presión para hacer el cálculo, ¿sí? Ya volvemos. Bueno, continuamos. Acá les escribí un ejemplo, miren. Temperatura ambiente 30 grados. ¿Con esto qué quiero decir? Voy a una casa de un cliente un día que hace 30 grados, ¿está bien? Entonces simplemente lo que yo necesito es un termómetro como para saber qué temperatura ambiente hay exterior. ¿Sí? Exterior, bien. Entonces, redondeamos un poquito la temperatura, ¿no? 30 grados, bien. Pongo el manifold, pongo en marcha el equipo y atención. Lo ideal es dejarlo funcionar al menos unos 10 minutos al equipo. ¿Sí? Unos 10 minutos para que tengamos una presión real ya establecida. Bueno, la cuestión que me marca 90 PSI ese equipo con 30 grados. ¿Qué pasa? Acá le puse, miren, presión ideal con 30 grados tendría que tener 127 PSI. ¿Sí? 127 PSI debería tener con 30 grados.
Entonces, ¿qué cuenta tienen que hacer? Van a ser 127, a 127 PSI le van a restar el 40%, ¿sí? El 40% de 127 son 50.8, entonces me da 76.2. ¿Qué son estos 76.2 PSI? Es el 60% que tiene que tener el equipo un día de 30 grados. ¿Sí? ¿Me explico bien? Entonces, esto es lo mínimo que tiene que tener ese día. Ahora yo voy a hacer otro ejemplo para que quede mejor. 76.2 es lo mínimo que tiene que tener. Entonces, presten atención. Si tiene menos de 72, hay que hacer carga completa. ¿Sí? Hacer carga completa. ¿Sí? Si tiene menos de eso. Carga completa. Bien. De ahí para arriba, o sea, más de 76.2, se puede completar. Se puede completar. Yo la medí ese día de 30 grados y me dio 90. ¿Qué quiere decir? Que estamos por arriba de 76.2, por consiguiente, este equipo puedo completarle la carga. ¿Sí? No hace falta hacerle una carga de cero. Entonces, este es el cálculo que ustedes tienen que hacer. Es una regla de 3, para que lo sepa hacer. Pero si no hace esto, a 127 le saca le resta el 40%, ¿sí? Que en este caso son 50.8, se lo resto, me da 76.2, y vuelvo a repetir, este 76.2 sería la presión mínima que tiene que tener el equipo para que yo le pueda completar. Si tiene menos de 72.2, ¿qué hago? Libero la carga que tiene y la hago desde cero. Si tiene más de esto, puedo completar. Quiero decirle que este número es variable en base a la temperatura. No es que siempre va a tener 76.2 como mínimo, no. Tiene que ver con la temperatura que hay el día que yo voy a medir el equipo. Porque si yo voy un día de 25 grados, tiene que tener 117. Y a ese 117 le voy a sacar el 40% y por supuesto esto va a bajar. ¿Sí? O si voy un día de 35, esto va a subir. Ahora les voy a hacer otro ejemplo para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Esto es una manera práctica de hacerlo, ¿sí? Que es muy muy cerca de hacer algo más, entre comillas, perfecto, ¿sí? ¿Y de qué manera sería perfecto? Y un ingeniero dijo cuando salieron estos equipos de R410, donde asistí a una reunión que me invitó la marca LG, le pregunto y le digo, ¿cómo sabemos el porcentaje que queda? Me dice, no, es muy fácil, se saca el gas refrigerante que tiene el equipo y se pesa. Y de ahí sacamos el porcentaje, claro. Le digo, bueno, la realidad es que estamos en Argentina, le digo, y un recuperador de gas refrigerante, ¿sí? Habíamos 100 en esa aula, éramos como 100 personas, 100 técnicos, y un recuperador de gas en esa sala de 100 técnicos, había 2 que la tenían. ¿Por qué? Porque es una herramienta de más de 50.000 pesos para recuperar gas refrigerante. ¿Sí? Entonces, vayamos a algo más práctico. Entonces, yo le sugiero esto, ¿sí? Y como todo ingeniero me miró con cara como diciendo, bueno, hacelo vos, si te da resultado, hacelo, me dijo, ¿sí? O sea, es difícil torcerle un brazo a un ingeniero donde él va con su librito, no con la práctica, pues yo le puedo asegurar que ese ingeniero le digo, bueno, vaya, conécteme el manifold y cárguelo, y no sabe ni dónde va arrojado, ¿sí? Suele pasar muchas veces, como así hay otros que sí la tienen claras. Pero bueno, este es el método para saber si yo puedo completar la carga o no. Ahora les hago otro ejemplo y les muestro. Bueno, acá tengo otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que escribí, donde en este caso la temperatura ambiente exterior es de 35 grados, ¿sí? La presión medida, después de funcionar unos 10 minutos, me dio en el manifold unos 78 PSI, ¿sí?
1,78 psi. La presión ideal con 35 grados es de 137 psi. ¿Qué voy a hacer ahora? A esos 137 psi le voy a restar, acá está mal porque no le puse el porcentaje, ahí. Le voy a restar el 40%. Si yo le resto el 40% a 137, me da 54.8 y el resultado va a ser 82.2. ¿Sí? Ese 82.2, ¿qué me está diciendo? Que es la cantidad, el 60% que tiene que tener el equipo. 82.2 representa el 60% que tiene que tener el equipo para que yo lo pueda completar. Entonces, miren, si yo tengo menos de 82.2, ¿sí? No se puede completar la carga. No se puede. Si tengo más de 82.2, se puede completar. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que la cifra que buscamos restándole el 40%? Es la cifra mínima que tiene que tener en presión el sistema para yo decidir si lo completo o hago la carga desde cero. La presión medida fue 78, ¿sí? La presión que yo medí en el equipo me marcó 78 psi. 78 está por abajo del 82, o sea que perdió más del 40% el equipo. Si perdió más del 40%, o sea que desde ya está por abajo del 82, no se puede completar. Y ahí haríamos la carga por completo. De paso les comento, que a lo mejor ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hago para completar y buscar la pérdida? Ya lo vamos a ver en la clase que viene, porque les voy a mostrar esto en el equipo, con las presiones y demás, ¿sí? Pero también les voy a mostrar, por ejemplo, cómo hago yo para solucionar una pérdida en la tuerca. ¿Cómo procedo? Por ejemplo, si yo voy y puedo completarle la carga, lo que voy a hacer es completarlo. Completo esa carga. Bárbaro. Quedó funcionando el pelo, listo. ¿Qué me falta hacer ahora? Buscar dónde perdió. ¿Sí? Buscar dónde perdió gas refrigerante. Entonces, como ya está la carga completa y el equipo sé que está funcionando bien, voy a hacer el proceso de guardar el gas refrigerante en la unidad condensadora. ¿Sí? En la unidad condensadora. ¿Cómo hacíamos para guardar el gas refrigerante? En la unidad condensadora, no sé si lo recuerdan. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos? Teníamos las dos válvulas. ¿Sí? Teníamos la válvula de succión y la válvula de descarga. La de succión, les recuerdo que es la que trae la válvula de servicio para poder colocar la manguera, ¿no es cierto? Bien, entonces lo que hacíamos es le sacábamos la tapa, las válvulas, ¿sí? Y nos encontramos con la cavidad para poner una llave Allen. Entonces, el equipo funcionando en frío siempre, lo que hacíamos era cerramos la válvula de descarga, con acá el manifold colocado, ¿no es cierto? Cuando vemos que la presión empieza a bajar, porque yo al cerrar acá, la succión sigue succionando todo el gas que hay en la cañería y en la unidad interior, ¿sí? Hasta acá. Entonces, cuando el manifold precisamente la presión que me marca es la presión que tiene las dos cañerías y la unidad interior, porque yo lo estoy colocando acá. Entonces, al cerrar esto, la presión automáticamente empieza a bajar. Cuando empieza a llegar a 10, por ahí yo ya empiezo a cerrar, empiezo a cerrar esta y automáticamente se va a ir a 0, ¿sí? Porque ya estuvo, hasta que yo lo cerré, siguió succionando, se va a 0 y ahí cuando llegó a 0 apago el equipo rápidamente. Entonces lo que me marca el manifold es 0, ¿qué es? La presión que hay acá. O sea que el gas quedó acumulado todo dentro de la unidad exterior. Entonces de esta manera, ¿sí? Yo ya estoy en condiciones de poder desarmar acá y en la otra unión que tengo con la unidad interior, que son dos uniones más, para ver dónde pierde. Y también puedo, así como está, que sería lo ideal, ¿sí? Acá colocamos la manguera roja, manguera amarilla al tubo de nitrógeno y presurizamos. Le damos presión a la cañería y a la unidad interior.
Entonces, ¿cuánto le damos de presión? 500 psi o 550, la presión máxima que llega un equipo andando en calor. Le damos 550 psi y con agua y detergente buscamos si pierde acá, acá o en la otra unión. Cuando vemos la pérdida, ya sabemos dónde está, sacamos el nitrógeno, desarmamos, cortamos, hacemos la pestaña de vuelta, que ya vamos a ver. ¿Sí? También en la clase siguiente les voy a ir mostrando para cómo se hace la pestaña para poder poner los caños. Y se presuriza de vuelta, se ajusta, se presuriza de vuelta a ver si no hay fuga. ¿Sí? Si no hay fuga, se saca el nitrógeno, se hace vacío, siempre con las válvulas cerradas. ¿Sí? Se hace vacío, solamente al estar las válvulas cerradas vamos a hacer vacío que la cañería y en la unidad interior. Así que una vez que pasaron 20 minutos, 25 minutos, estamos en condiciones de apagar la bomba, abrir las válvulas y ya el equipo y el trabajo quedó terminado. Eso sería un buen trabajo de un equipo, ¿sí? De una carga. Bien, hay otra manera de saber, de cargar un equipo, ¿sí? Más allá digamos, esto tiene que ver un poco con precisión para saber si el equipo le falta o le sobra un poquito, donde yo no estoy muy seguro si le sobra gas o le falta. Puedo hacer una carga que se llama carga por sobrecalentamiento. ¿Qué es el sobrecalentamiento? Bueno, el sobrecalentamiento es la diferencia de temperatura que tenemos del gas cuando entra al evaporador y cuando sale, ¿sí? A lo mejor si ven algunos que ven algún video en YouTube lo conocen como superheat, ¿sí? Es el sobrecalentamiento del gas, ni más ni menos. Vuelvo a repetir, ¿dónde? Cuando entra al evaporador y cuando sale. Para hacer ese control de carga, que va a hacer que yo haga una carga y un control muy bien hecho, tenemos que saber, primero, necesitamos un termómetro digital para colocar a la salida del evaporador, al caño, cuando sale, ponerlo en el caño y ahí censar una temperatura. Y después, en base a la presión manométrica, ahí tenemos que, con esa presión medida, ir a una tabla de presión y temperatura, ¿sí? Una tabla de presión y temperatura que me diga que, por ejemplo, yo tengo tanta presión, ¿sí? Acá realmente es una tabla, no la van a llegar a ver, ¿sí? No la van a llegar a ver ahora en pantalla, pero acá tenemos varios gases, R22, 407 y 410. Una escala de grados centígrados, ¿sí? Esto se repite, no, es la continuación, ¿sí? Es la continuación de un lado y del otro. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tenemos es lo siguiente, miren. El R22 es el gas el que más se encuentra, el más antiguo. El 407 es una tanda que vino muy poca acá en Argentina, hay muy pocos equipos, pero les recuerdo que todo gas que empiece con el 4 adelante se tiene que cargar en fase líquida, ¿sí? Entonces 407 y 410 se carga líquido. Entonces tenemos una tabla de presión y temperatura. ¿Qué me indica? Por ejemplo, si yo tengo con el R410 unos 127 psi, ¿sí? Me voy a ir acá y me va a indicar que la temperatura del gas refrigerante está en 7 grados, ¿sí? ¿Dónde está en 7 grados? Ni bien entra el evaporador. El gas ni bien entra cuando tiene 127 psi, ¿sí? Cuando tiene 127 psi tiene 7 grados. Al pasar por el evaporador, ¿qué hizo? Absorbió calor del aire interior. Entonces, ¿qué pasó con la temperatura del gas? Subió. ¿Cuánto tiene que subir? Entre 5, 6 y 7 grados. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entre 5, 6 y 7 grados. Entonces, la temperatura que me tiene que marcar el termómetro digital que yo le puse, tiene que haber, por ejemplo, me tiene que dar 7, 5, 12, 13, 14. ¿Sí? Me puede dar 12, 13 o 14. Si me da esa diferencia, esa temperatura, quiere decir que la carga es la correcta. La carga es la correcta. Si la diferencia
¿sí? Es mayor a 7 grados, quiere decir que le falta refrigerante. Si la diferencia es menor a 5, estoy pasado de refrigerante. Todo eso que yo le estoy hablando ahora se lo voy a anotar, así le queda bien presente. Así que ahora se los anoto y volvemos. Bueno, miren, esta es la fórmula para carga por sobrecalentamiento. Vuelvo a repetir. Esto, que lo quiere hacer para saber si en base a la presión dejó la carga bien hecha, y lo quiere hacer, digamos, es una prueba para precisamente corroborar si la carga que hicieron está bien hecha. Más allá de los parámetros que van a usar en base a la presión que yo les di y demás. ¿Tienen dudas de si la carga está bien hecha o no? Pueden utilizar este ejercicio que les va a decir si le falta gas o se pasaron. Miren, esto se llama carga por sobrecalentamiento y la fórmula sería TS menos TES. ¿Sí? ¿Qué es esta fórmula? ¿Qué es TS y qué es TES? TS es la temperatura de succión. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura de succión? Acá, esta es la salida del evaporador. Esta va a ser la temperatura de succión, ¿sí? La que va hacia el compresor. O sea que ni bien sale del evaporador, digamos, en un equipo de aire acondicionado, ni bien sale del otro lado de la pared. Ahí podemos cortar un poco la aislación y metemos un termómetro, ¿sí? Los termómetros esos que les mostré con cablecito, para registrar ahí la temperatura, tocando el caño, ahí precintándolo o poniéndole un poco de cinta para que sense bien la temperatura del caño, acá. Y ahí vamos a obtener la temperatura de succión. Ahora, ¿qué significa TES? Eso es temperatura de evaporación saturada. Esa es la temperatura que tiene el gas refrigerante cuando ingresa al evaporador. ¿Dónde sería? Sería acá. ¿Sí? Sería acá. Esta temperatura. Bueno, esa temperatura, ¿cómo la obtenemos? A través de la presión medida. Por eso dice acá, TS la conseguimos mediante un termómetro a la salida del evaporador. Pero TES la obtenemos trasladando la presión medida a una tabla de presión y temperatura. ¿Sí? Entonces, como dije anteriormente, ahora vuelvo a borrar eso y copio el resto. Como dije anteriormente, yo tengo, esta va a ser la temperatura de succión, ¿sí? Esta va a ser la temperatura de succión que la vamos a obtener mediante un termómetro digital, y esta temperatura, la vamos a obtener mediante la presión manométrica. ¿Sí? De hecho, el manómetro, cuando me va marcando presión, también tiene una escala con temperatura dentro, ¿sí? Que esa temperatura, según la presión, es la temperatura que tiene el gas acá. Así que si uno no tiene, con esa tabla, por supuesto que en la tabla va a estar todo más clarito los números, pero el manómetro también te lo indica. En el manómetro las escalas del medio son de temperatura. Vuelvo a repetir, es la temperatura que tiene el gas según la presión que me esté marcando. ¿Sí? Así que este es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Solamente necesitan de un termómetro digital para tomar la temperatura acá y una tabla de presión y temperatura que yo se las voy a mandar y la van a tener ahí en la página para poder bajar. ¿Sí? Es esta, con R22, 407 y 410. La pueden hacer con cualquier tipo de gas. ¿Sí? Ahora yo les voy a anotar acá cuál es la diferencia que tienen que tener de esta fórmula. ¿Sí? Restándole a TS el valor de TES. Si yo le resto eso y la cuenta me da entre 5, 6 y 7 grados, la carga es la correcta. Si es mayor a 7, ¿sí? Le falta refrigerante, y si es menor a 5, estoy pasado. Así que borro esto y copio esto que le estoy comentando, así ustedes después le tienen la imagen y copian como para guardárselo en la carpeta, porque es muy importante entenderlo. Bueno, acá le estoy
marcando el resultado de la fórmula. Miren, si al aplicar la fórmula de TS menos TS, este resultado está entre los 5, 6 y 7 grados centígrados, la carga es la correcta. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, si al aplicar la fórmula de temperatura de succión menos de temperatura de evaporación saturada, esa cuenta me da como resultado 5, 6 o 7, la carga es la correcta. Ahora, si es mayor a 7, si el resultado de esta cuenta me da más de 7 grados, ¿sí?, le falta refrigerante. Y si es menor a 5, le sobra refrigerante. A tener en cuenta ese detalle. Si la cuenta que yo hice es mayor a 7, le falta. Y si es menor a 5, le sobra. Acá pongo un ejemplo. Se midió la presión en el sistema y me dio como resultado que tenía 123 psi. ¿Sí? Voy a la tabla, ¿sí?, y busco 123 psi. ¿Qué temperatura tengo? 6 grados. 6 grados. De hecho, el manómetro me va a marcar que si la presión está en 123 psi, van a ver que coincide con el 6. ¿Sí? En la tabla de presión y temperatura, en la escala, perdón, de temperatura, donde dice 410, porque después tiene otros gases también. Pero donde dice 410 va a coincidir 123 con 6. Bien, entonces, ¿qué obtuve yo con presión y temperatura de la tabla? El valor de test. ¿Sí? El valor de test lo obtuve trasladando la presión medida a la tabla, que me dio 6 grados como resultado. Bien. ¿Qué me está faltando? El valor de TS, de temperatura de succión. Ese, ¿cómo lo obtuve? Con el termómetro digital puesto a la salida del evaporador. El resultado de ese termómetro me tiró 12 grados. Entonces yo ya tengo los dos valores para aplicar en la fórmula. El valor de TS, de temperatura de succión, es 12 y el valor de TS es 6. Entonces 12 menos 6 me da 6. Resultado está dentro de los 5, 6 y 7 grados. Me está diciendo que la carga que tiene es la correcta. Entonces, vuelvo a repetir. Este sistema de carga por sobrecalentamiento es para hacer un control, para despejarme dudas si yo tengo el equipo con menos carga o más carga o está bien hecho. ¿Sí? Pero no es que ustedes van a estar controlando esto a medida que van cargando. No, ustedes van a cargar el sistema considerando cuál es la temperatura del día y van a aplicarle la tablita esa que yo les di, que es la presión que le van a dar en ese momento. De ahí lo van a dejar en marcha, unos 10-15 minutos, y ahí sí pueden llegar a aplicar, ¿sí?, la carga por sobrecalentamiento aplicando esta fórmula. De esa manera van a comprobar si hicieron un buen trabajo o están cerca, ¿no? Porque tampoco, en base a la presión escrita esa que yo les di, según la temperatura ambiente, van a estar lejos, ¿eh? Es algo bastante acertado. De hecho, ¿ustedes quieren sacarse dudas de todo esto? En el momento que tengan la suerte de ir instalando equipos de aire, ¿sí?, dejen en marcha el equipo 10 minutos, ¿sí?, pongan el manómetro, o déjenlo puesto, mejor dicho, porque siempre cuando se instala hay que hacer vacío, déjenlo puesto y fíjense qué presión tiene, qué presión está marcando, y también con un termómetro marcan la temperatura exterior. Entonces agarran un cuadernito y ponen, 32 grados, listo, 130 psi me marcó. Entonces ustedes van teniendo una referencia de un equipo nuevo, ¿sí? De un equipo nuevo, cuál es la presión que tiene. Eso les sirve a ustedes para ir llevando esto que yo les volqueo anteriormente, que es esa tablita que me indica a mí que a tantos grados van a tener tanta presión. Pero, vuelvo a repetir, si ustedes quieren hacerse su propio machete, ¿sí?, para ver si están en lo cierto o no, vayan controlando eso, el detalle que les dije yo. Con un equipo nuevo van a fijarse cuál es la presión que tiene
con tanta temperatura. Bueno, espero que hayan entendido esto. Yo lo considero muy importante para deducir si está bien o no el equipo, y tanto para equipos con gas R22, con R407 o R410A. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido. El video próximo va a ser precisamente en el equipo, mostrándolo cómo completar la carga, y podemos hacer esto también, mostrarle cómo se hace, cómo guardar el gas y demás. Pero les voy a mostrar ya la práctica, cómo lo volcamos al equipo. Bueno, que tengan una linda semana. Abrazo para todos.